Pasa a vosotros, hermanos y amigos del Pastor Gamaliel, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, México. A Eusebio Joaquín lo hicieron apóstol, y también a Samuel Joaquín, y por supuesto que a Nazón Joaquín. Son apóstoles fabricados. Pero ¿quién es usted, Pastor Gamaliel, para afirmar tal cosa? Bueno, ¿y quién eres tú para afirmar tal cosa? Cuando yo leo, por ejemplo, el llamamiento del apóstol Pablo, un auténtico apóstol de Jesucristo, el relato bíblico describe cómo se le aparece en el camino a Damasco: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y lo envía. Hubo testigos de ese llamamiento, los hombres huyeron, y luego hay otro testigo llamado Ananías que va y ora por él, y después en Antioquía los maestros y profetas, entre los cuales se encontraba él, lo envían junto con Bernabé, porque el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he enviado. Pero estos apóstoles de la luz del mundo son apóstoles fabricados, pero no lo digo yo, lo dice su propia historia. Por supuesto que según la fe de la luz del mundo, y es lo que yo estoy examinando, la fe de la luz del mundo, pues yo necesito leer el relato, ¿no? Yo necesito, si me dicen que hubo un hombre de Dios enviado en 1926, un auténtico apóstol de Jesucristo, evidentemente yo necesito ir a su propia literatura, porque por supuesto Eusebio no se encuentra registrado en la Biblia. Pero al decirse apóstol, aunque él nunca se dijo apóstol, eso lo inventaron después, esto lo estoy demostrando con su propia historia, yo necesito examinar. Si tú vas a creer en algo nada más por creer, pues allá tú. Pero hemos descubierto por lo menos 3 historias de la luz del mundo donde se describe el apostolado. Fíjense que estaba viendo el debate del señor Carlos Montemayor con Elí Soriano, y le hace una pregunta muy inteligente Elí a Montemayor, y le dice: usted dice que Nazón, el señor Nazón Joaquín, es apóstol. Y aquel dice: sí. ¿Cuándo comenzó a ser apóstol? Y aquel le da la fecha, ¿no? Y dice que el 14 de diciembre del 2014. ¿Por qué razón esa fecha? Y aquel tiene que contestar, evidentemente, porque acababa de morir su papito. ¿Y por qué antes de esa fecha no fue apóstol?, le pregunta. Y ahí es donde empieza el debate, ¿no? Evidentemente, yo preguntaría a su vez, retrocediendo un poquito más, ¿desde cuándo Samuel Joaquín fue apóstol? Pues desde que tomó el hueso el 8 de diciembre de 2014. ¿Y por qué fue apóstol en esa fecha? La respuesta es lógica: porque se acababa de morir Aarón. Es decir, estos son apóstoles fabricados de un liderazgo de un papá que le deja a su hijo el hueso, y punto. No hay intermediación de Jesucristo que se les haya aparecido. Y desde el principio de estos videos hemos enfatizado que tanto Montemayor como todos los apologistas hablan de un apóstol y un apóstol vivo y un apóstol vivo, cuando la Biblia habla de apóstoles y profetas. Nunca hubo un solo apóstol vivo en la Biblia, siempre fueron varios. Aquí es uno en turno porque obedece a que se va muriendo el otro, ¿no? Esa es la realidad. Pero mira lo que dice su propia historia. Yo he encontrado contradicciones entre las 3 historias de ellos. No soy yo el que lo digo, son ellos mismos. De una manera muy torpe quedó registrada la contradicción de una historia a otra. Pero me quedé maravillado de que ya en la historia oficial
que está llena de mentiras y contradicciones, en la misma historia, según ellos ya arreglada, encontramos contradicciones en este libro. Entendería yo que hubiera contradicciones con las historias anteriores, pero qué cosa tan ridícula que en el mismo libro haya contradicciones. Ya te dije en el video pasado de este tema que en el libro de Berea, al último, ponen que el autor es René Rentería. Ponen los agradecimientos, ponen a Daniel Núñez avalando, ponen a los jerarcas Benjamín Chávez, todos ellos que avalaron este trabajo, pero curiosamente tomaron todos los agradecimientos que están en este libro, los pasaron al moderno, pero quitaron muchas partes que René Rentería había consignado, y la más sobresaliente para mí, por supuesto, es la que se refiere al supuesto apostolado, porque dijo Montemayor, ahí andan, ahí traen al hermano Aarón. El hermano Aarón, ¿desde cuándo murió? Hay que entender que si Aarón no fue apóstol, mucho menos lo fue Samuel, y si Samuel no fue apóstol, mucho menos lo es Nazón, porque ellos están basados en esa sucesión, y la palabra sucesión fue quitada de este libro, aunque aparece en este libro, y supuestamente René Rentería es autor de los dos. Es una gran mentira, ¿no? Porque la palabra sucesión ya no concuerda con la teoría moderna de la elección, que es intermediación de hombres. Dios levantó al hijito lindo, y en cuanto muere Samuel, sin intermediación humana, ahora Dios levanta al otro hijito lindo, ¿no? Realmente, la realidad es que es una sucesión, es una dinastía. Imagínese usted al apóstol Pablo esperando que se muera Pedro para poder ejercer. O imagínese usted al apóstol Juan esperando que se muera Jacobo para él poder ejercer. Este pasarse el hueso apostólico de padres a hijos no existe en la Biblia, aunque Montemayor quiere invocar a Abraham, Isaac y Jacob, que esos son patriarcas. Bueno, pero mira que René Rentería, que estaba describiendo en el anterior video, cómo dice que el señor Eusebio se fue convirtiendo poco a poquito en apóstol. Singularmente, su proceso de radical transformación, y más concretamente su extraordinaria metamorfosis de hombre modesto a apóstol contemporáneo. Por supuesto, esto ya no está en el libro moderno. Entendiendo este término como el resurgimiento de una realidad bíblica. El punto más alto de este interés se dio cuando, a la luz del devenir histórico bíblico y ante mi asombro y la sorpresa de propios y extraños, el maestro Aarón, según sus seguidores y la descripción bíblica, escuche bien esto por favor, fue cubriendo progresivamente los requisitos que dibujan el perfil de un apóstol milenario, y lentamente ocupó sitio de apóstol en esta época. Fíjense cómo menciona la metamorfosis de hombre modesto a apóstol contemporáneo, y dice que según sus seguidores está invocando el testimonio de los hermanos que lo conocieron, y la descripción bíblica fue cubriendo progresivamente los requisitos. Usted le pregunta ahora a un luz mundano, ¿usted quién es para poner requisitos? Dios escoge al que Él quiere, cuando Él quiere,
como él quiere. Diría el cholo, chilo verbo. Pero la Biblia sí habla de las señales de un apóstol. Pero deje la Biblia, su misma historia dice que Aarón fue cubriendo progresivamente los requisitos que dibujan el perfil de un apóstol milenario y lentamente ocupó sitio de apóstol en esta época. René Rentería es más honesto cuando trata de venderte a un hombre modesto que le enseñaron la Biblia, la iglesia cristiana espiritual, lo adoctrinó, los chamagosos, lo pusieron a predicar, se desarrolló, fue agarrando experiencia, aprendió de aquí, aprendió de allá, lentamente, hasta que ya lo reconocimos como un apóstol. Fíjate que muchos movimientos tienen apóstoles y profetas porque son hombres que han alcanzado experiencia administrativa, espiritual, pero ninguno de ellos te sale con el cuento de que necesitas creer en el apóstol para ser salvo, y ni siquiera en el credo que manejaba Eusebio en su tiempo está esta cuestión de la elección. Esta gente es tan torpe que ha hecho una verdadera revoltura. Por supuesto, el requisito y este desarrollo de un hombre hasta que llegó a ser apóstol, ya no te lo dicen en este libro, que se lo siguen achacando a René Rentería, pero le quitaron las partes esenciales para adecuarlo a la nueva doctrina. Fíjate que en la página, te voy a leer el credo de Aarón. En la página 86 de este libro de Berea, fíjate lo que les decía cuando los bautizaba. Aquí está hablando de los bautizados en Ameca, Jalisco, y dice así. Quiero que lo veas en página. Vamos a ver. Aquí está el credo que él manejaba. Fue un día de convicción, de purificación, de fe. La protesta a los nuevos hermanos la tomó el apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González. Claro que esto de apóstol se lo pusieron aquí al libro. El antiguo libro no le llama apóstol. Dice, ¿creen en el Señor Jesucristo como único Salvador? ¿Creen en la Biblia como única y suficiente regla de fe? ¿Creen que el bautismo es para perdón de pecados? ¿Están dispuestos a abandonar el mundo y sus halagos, los vicios, las malas costumbres y seguir a Cristo? Sí, amén, dijeron todos ansiosamente y humildemente bajaron al arroyo y fueron bautizados. Fíjate que este credo contradice lo que ahora el luzmundano moderno, ignorante de su propia historia, te dice. ¿Creen en el Señor Jesucristo como único Salvador? Ahora el luzmundano te dice, ¿crees en el enviado? ¿Crees en el apóstol? Porque si no crees en el apóstol no puedes creer en Cristo. Ni siquiera Aarón les decía, ¿creen en el apóstol? Sino les preguntaba, ¿creen en el Señor Jesucristo como único Salvador? Entiendan, gente de la luz del mundo, que los han engañado y en su propia literatura está la verdad o parte de la verdad, pero ustedes no la ven. La segunda pregunta, ¿creen en la Biblia como única y suficiente regla de fe? Ah, no. Usted no puede creer en la Biblia ahora como luz mundano, como única y suficiente regla de fe. Usted necesita al apóstol. Es más, la Biblia es letra muerta. Usted cree en el enviado y ya la hizo. Este credo, creen en el bautismo para perdón de sus pecados, es prácticamente lo que cualquier pastor evangélico predica. Y está ausente la preguntita esta de que si crees en el enviado. Porque todo eso se inventó después. Su propia literatura los denuncia. Aarón
no manejaba el asunto de la elección. Es su propia literatura la que los pone en evidencia, y esto es verdaderamente vergonzoso, que la gente de la luz del mundo pueda comprar este libro y no entender que lo están engañando. Por supuesto que si tú tienes este libro y luego tienes el libro, la versión Chávez Herrera, te vas a dar cuenta de que es una revoltura increíble, ¿no? Definitivamente no se trata de decir, el hermano Aarón desde cuándo que murió. Es que el engaño de esta gente está desde el principio y han fraguado el engaño. Han engañado a la gente, y voy a terminar el video porque me dijeron que no los haga tan largos, mostrándote las 3 contradicciones sobre el conocimiento que tenía Aarón de sí mismo. En este libro, que es una auténtica revoltura llena de contradicciones, en la página 33 y 34, Eusebio comprende: soy apóstol, soy el apóstol de la restauración. Pero luego en la página 39 dice que él y su esposa comprenderían después que él sería el apóstol de la restauración. Y finalmente, en la página 118 y 119, te dice que lo comprendió hasta 1943. Increíble que en su propio libro se contradice 3 veces. Página 33 y 34. Estamos hablando aquí de la visión de las estrellitas. Entre el asombro y la inquietud que le tomó en ese instante, comprendía esta manifestación como la expresión y respuesta a su entrega obediente a su decidida fe. Sentía en su corazón alegría y sosiego bajo el fondo de una verdad que le decía quién era exactamente. Estaba en el cruce de su vida entre el Eusebio del pasado y la elección, es decir, ya me eligieron como apóstol, ¿no? A partir de esta revelación. Como Aarón Joaquín González, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Según esto lo entiende con la visión de las estrellitas. Continúa diciendo: en aquella manifestación entendió el apóstol Aarón Joaquín el establecimiento de una alianza, de un nuevo pacto de Dios. Fíjese, dice que entendió todo eso, ¿no? Con la humanidad. ¿Qué más entendió? La restauración de la primitiva iglesia a través de la elección apostólica. Entendió que era apóstol, pues, hecha a un hombre humilde y sencillo. Nueva muestra de misericordia para con Dios y los hombres. Compárese con la página 39. Vamos a ver. En la página 39, los torpes editores se desdicen siempre no había comprendido nada. En la página 38, más tarde comprenderían, dice que ella y su esposo se abrazaron tiernamente. Era Dios quien a partir de ese momento los tomaba de la mano, en la visión de que quiero que salgas el jueves. Él y Dios serían sus compañeros de viaje. Más tarde comprenderían que el hermano Aarón Joaquín González sería el mensajero de esperanza, apóstol de restauración de la primitiva iglesia de Jesús. ¿En qué quedamos? ¿Lo comprendió con la visión de las estrellas o más tarde lo comprenderían? Ahora viajamos a la página 118
del libro contradictorio de Berea y leemos así. Cuando le dicen que se bautice, bautízate invocando mi nombre, frase singular que solo corresponde a un linaje, a una jerarquía espiritual, a un apóstol. Él había recibido esa orden. Y aquí ya estamos hablando de 1943, página 118. Dice, él había recibido esa orden, la repasó palabra por palabra, sentía estremecerse, el sudor cubrió su rostro. Quiero que escuches esto. Ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. ¿En qué quedamos? Lo comprendió en 1926, que la restauración, que yo soy el apóstol. Aquí se contradicen porque terminan diciéndote que ni él mismo advertía que el apostolado continuara después del apostolado de Pablo. Recordó su modesto origen, se preguntaba quién era él. Oiga, supuestamente en el 26 todo lo había comprendido. Después de abstraerse en estas reflexiones, instantáneamente sintió que su vida, a partir de ese momento, no que era en 1926, pues que comprendió todo. Podría anunciar la autorización divina de su origen, Dios me ha enviado. Esa era su verdadera identidad, el principio de su fe, el fundamento de la iglesia, el apostolado. Siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, enviado, representante, embajador, enlace y unión entre Dios y su iglesia. Estos videos los hago para la gente de la luz del mundo, para que vean que de una historia a otra, escrita por ellos mismos, hay contradicciones. Y en la supuesta compilación ya oficial, en esta misma hay contradicciones. Aarón Joaquín, te lo fabricaron entre relato y relato. Esta es una historieta que tiene verdades y mentiras. ¿Y qué podremos decir después de Samuel? Ah, no, pues en cuanto muere este autonombrado prefabricado, ya estaba ansioso el otro ahí. Ahora te dicen que desde antes de la fundación del mundo, pero la Biblia no dice que un bebé sea apóstol o que un muchacho sea apóstol. El ministerio inicia cuando se te aparece Jesucristo y te envía como apóstol, como escogió a los 12 y se le apareció a Pablo. No que desde el vientre ya era un apóstol. Imagínese usted el apóstol bebé, por favor. Pero ¿cuándo inicia Nazón? ¿Cuándo muere su papi? Mira qué conveniente. La elección de Dios. Se espera hasta que muera uno, ¿no? ¿Y cuándo inicia Samuel? ¿Cuándo muere su papi? Muy convenientemente. Hermano de la luz del mundo, te han engañado. Estudia tu propia historia. No te dejes engañar. Ora al Señor. Lee los libros de tus dirigentes y date cuenta que te han fabricado apóstoles. Yo he usado la misma historia de ellos para hacer estos videos, porque claro, yo puedo usar argumento bíblico, como este tan sencillo de preguntar cuándo se le apareció Jesucristo a Nazón para decirse apóstol de Jesucristo, o cuándo se le apareció Jesucristo a Samuel para decirse que es enviado de Jesucristo, o cuándo se le apareció Jesucristo a Eusebio para decirse enviado de Jesucristo. Pero no hace falta, porque por las mismas palabras de ellos, dijo Jesucristo, de tu propia boca te juzgo. Bueno,
Estaremos aquí en los comentarios. Gracias y después pasaremos a ver más detenidamente los 4 bautismos de este señor Eusebio. Es bien curioso que un apóstol de Jesucristo bautiza un montón de gente y luego anula ese acto, dice que no fue válido y luego los vuelve a bautizar y al último se bautiza él solito, se zambulle él solito. Qué curioso, ¿no? Que un apóstol no comprendía desde el principio la doctrina santa, que tuvo que bautizar varias veces y al último bautizarse él solito. Bueno, estaremos aquí en el tema. Muchas gracias.